Vamos a leer en Juan 19 y el versículo 30. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, se entregó en el Espíritu. A través de la historia se han construido grandes monumentos. La Gran Muralla China, única obra que puede ser vista de la luna, los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, muchas construcciones grandes, muchas obras. Pero la obra que hizo el Señor fue la obra más grande sobre la tierra. Redimir al hombre del pecado. Porque acaso pensemos, uno de nosotros comenzaría una obra sabiendo que al terminar la obra va a morir, pero el Señor, sabiendo que a través de terminar esa gran obra iba a morir, nos iba a liberar a todos. Ese gran amor que tuvo el Señor por cada uno de nosotros, bueno, es incomparable. Solamente Él lo pudo hacer. Si vemos desde el principio, aun cuando Adán y Eva desobedecieron, pecaron, en ese mismo momento Dios dijo, hay un Salvador para la humanidad. Eligió a nuestro Señor Jesús de prenderse de su Hijo, un ser superior que hizo el universo, todas las cosas que hay, y decir, tú vas a ser un ser humano, te vas a convertir en un ser humano, te voy a degradar, pero vale la pena el precio. Y el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Así que si hoy hay una persona que no ha recibido a Cristo, es la oportunidad. Este es un momento para recordar lo que el Señor hizo. Pero nuestro Señor no está muerto, Él está vivo. Él está en los corazones de cada uno. Gloria a Dios. De cada uno de los que hemos pagado el precio, de cada uno de los que aceptamos al Señor y decimos no al mundo. Y es importante reconocer eso. Si no lo reconocemos, no podemos llegar a Cristo y entender el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, amigos, si hay aquí algún amigo, piense en esta palabra. Piense que el Señor dijo, consumado es, he terminado mi obra. Aunque muchos quizás dirían, yo no quisiera comenzar una obra así, en el cual voy a morir. Pero ahí es donde está el privilegio, de que muriendo somos privilegiados de tener al Señor en nuestro corazón. Porque si no, hoy en día, quizás no se hablara del Señor. Porque si no hubiese muerto, no hubiese pagado el precio, pues hoy no seríamos nosotros sus hijos. Gracias a Dios por ese privilegio de hoy poder nosotros decir, somos hijos de Dios. Y cuando el Señor dio esa palabra, consumado es, su obra había terminado. Dios lo bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Esta noche alabamos al Señor por estar aquí en la conmemoración de lo que es nuestra redención, nuestra salvación. El precio que tuvo que pagar nuestro Señor para que hoy nosotros disfrutáramos de lo que es la salvación. La última expresión de Jesús la encontramos en Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Una larga jornada había terminado. Un camino largo, un camino de sufrimiento, un camino que el Señor no se merecía,
no le tocaba a él. Sin embargo, él eligió y él quiso, aceptó el compromiso que su padre le otorgó para la redención de la humanidad. Después de toda esta agonía, después de una lucha desesperada, del horror que le propinaban sus verdugos, después del abandono de sus amigos, después del abandono de sus fanáticos que gritaron Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor, y le tendieron sábanas y le tendieron ramos, le dieron una popularidad grande, en este momento estaba completamente ignorado. Después del agotamiento físico, del cansancio, del dolor, del agotamiento mental, emocional, el Señor está allí y por último encomienda su espíritu al Padre, clamando a gran voz. Y lo importante de ver las últimas 7 expresiones del Señor, que comenzó otorgando perdón, es una de las grandes virtudes del Señor y que nosotros debemos emular. También dando salvación instantánea, además de teniendo el cuidado de su ser, de su madre. Jesús no se quedó tranquilo al ver su madre en la agonía, también estaba por él. Otra de las cosas que el Señor en un momento, como decía Ronnie, pero me experimentó la soledad, porque el Señor no toleraba el pecado. Sin embargo, parece que se contradijera cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero gracias a Dios que Ronnie dio una muy buena explicación por qué el Señor se apartó, por qué el Padre se apartó, porque todo el pecado de nosotros, nuestras mentiras, nuestro odio, nuestras maldades estaba en ese momento y el Padre no tolera el pecado. Pedro, hablando del Señor, en una ocasión dice, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que busca justamente. Jesús tenía confianza en su Padre. Jesús tenía confianza de que el Padre que le había encomendado esta misión estaría con él, lo acompañaría y le ayudaría a salir con victoria, como tal sucedió. El Señor no deja una obra incompleta. Asimismo, como le encomendó la obra, le dijo que iba a padecer sufrimientos, que iba a obtener vicisitudes, pero ¿cuál fue el final de la muerte de Jesús? La redención en victoria, la resurrección en victoria y como consecuencia nuestra salvación. Jesús sabía que una vez cumplida su misión, el Padre lo acogería. Qué bueno, hermano, es que nosotros aprendamos de nuestro Maestro a tener confianza en Jesús. La confianza en el Señor es lo que nos asegura a nosotros una vida victoriosa. A tener confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que nos hizo. Tenemos que entender, hermanos, que muchas veces nos tocan situaciones, vivir situaciones en que se nos va de nuestro control, se nos va de nuestras manos. Y en este momento, cuando ya no tenemos esa situación en nuestro control, el único recurso y el más sabio recurso que nosotros podemos hacer es entregarlo en la mano del Señor. Tomar una actitud positiva, tener un pensamiento positivo para esperar un resultado positivo. Si el Señor hubiese renegado en aquella situación tan difícil, tan horrorosa, que quizás la mente humana usted se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible llegar ahí? Cuando usted es culpable, ok, pero inocente, a cargar con todo este vituperio, pero el Señor no. Abnegado, pensó que esa era la tarea que tenía y confiaba además en quién le había asignado esa tarea. Nosotros también, cuando estamos pasando por estos momentos de dificultades, tenemos que ejercer esa confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Ser Superior en quien nosotros hemos creído. Sin embargo, sería importante nosotros no esperar que nos lleguen las circunstancias difíciles y ejercer en nuestras vidas una vida de confianza en el Señor, sin importar que estemos en tiempos buenos o en tiempos malos. Y nosotros vamos a tener una vida de victoria, iremos cosechando victoria
triunfos y triunfos en la mano del Señor. ¿Qué es la palabra confianza? El Señor tenía confianza en su Padre, evidentemente, pero la palabra confianza quiere decir ánimo, aliento, valor para orar. Y el Señor tuvo valor para orar. También quiere decir seguridad, que alguien tiene confianza en sí mismo. También se dice de una persona con quien tiene trato íntimo o familiar y que le tiene confianza. Qué poca confianza podemos tener hoy en día en los seres humanos unos con nosotros. Sin embargo, con nuestro Padre Celestial podemos tener la confianza, como decimos, con los ojos cerrados. Él no nos falla, Él no nos defrauda, Él no nos juzga, Él no nos prejuicia. El Señor está ahí para entendernos tal cual somos, para apoyarnos en nuestra situación. Sin embargo, aunque la palabra confianza a veces, la Biblia nos dice que tampoco te apoyes mucho en tu propia prudencia, no tengas esa seguridad. Hay personas muy seguras de sí mismas y se enfrentan a las situaciones diciendo yo lo puedo, yo lo hago, por sus talentos, por su conocimiento, por sus capacidades. Pero qué bueno es cuando nosotros, aunque tengamos talentos, aunque tengamos capacidades y los ejerzamos, nuestra confianza esté en la confianza de nuestro Señor, como la tuvo nuestro ejemplo, nuestro maestro en su Padre cuando estaba en la situación difícil del momento de la crucifixión. Dispón tu corazón en las manos del Señor, tal como lo hizo el maestro, afirmando y estrechando una íntima relación con el Padre Celestial, como la hizo Jesús. El Señor no solamente clamó a su Padre en aquel momento. ¿Qué hizo el Señor antes de ir a la cruz en el Getsemaní? Él fue a clamar a su Padre. Él fue a tener una conversación íntima con su Padre. Él fue a decirle, mira, yo estoy preocupado, estoy asustado por las cosas que me vienen, yo no sé si las podré tolerar. Pero el Señor le llenó de confianza. Y cuando estaba en el momento